La tercera medida de dispersión es la varianza. Corresponde al promedio de los cuadrados de la desviación media. Es decir, vamos a ver otra vez de atrás hacia adelante para entender un poco mejor a qué se refiere. Me pide que calcule la desviación media, es decir, la diferencia entre cada dato y el promedio. Y que esa desviación media de cada dato la eleve al cuadrado. Y luego esos cuadrados les saque el promedio. Se representa a través de la letra sigma minúscula al cuadrado. Parece una O, pero se llama sigma. Para el primer caso de datos no agrupados, ahí están los puntajes, el promedio ya lo conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de que calculamos la resta, la elevamos al cuadrado, es decir, la multiplicamos por sí mismo. 4,6 por 4,6 me da 21,16 y así sucesivamente. Luego de que calculé el cuadrado de estos valores, los voy a sumar y los voy a dividir por 3, porque me piden que calcule el promedio. Una vez sumado, el resultado me da 21,56. Veamos para el caso de datos agrupados. Corresponde exactamente a lo mismo. Estas diferencias yo ya las había calculado en el caso anterior. ¿Qué es lo nuevo que debo hacer en este caso? Esa diferencia, elevarla al cuadrado. Una vez que la elevé al cuadrado, voy a calcular el promedio, es decir, 21,16 por 8, que es la frecuencia absoluta del intervalo, 0,16 por 9 y 29,16 por 6. Sumo esos datos y el resultado lo divido por 23, me da 12,4. Desviación estándar. Aquí ya se empieza a simplificar porque en el fondo en cada una de estas medidas de dispersión lo que yo voy haciendo es utilizar lo que ya calculé anteriormente. ¿A qué corresponde la desviación estándar? A la raíz cuadrada de la varianza. O sea, ya no debo calcular nada más, sino que solamente sacar la raíz. Como la varianza del primer grupo era 21,56, su desviación estándar corresponde a 4,6. En el segundo caso, la varianza era 12,4 y la raíz de eso, es decir, su desviación estándar, es 3,5. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué lo utilizamos? Tengo dos grupos y no sé cómo decidir cuál de los dos tienen resultados más similares y para poder entender entonces si es que a cuál de los dos les fue mejor. Porque ambos tienen el mismo promedio, entonces no puedo establecer cuál de los dos tiene un mejor resultado. ¿Qué es lo que quiero saber yo? En cuál de estos los datos están menos dispersos para ver qué tan confiable es ese promedio. Por lo tanto, ¿cierto? Utilizo el coeficiente de variación. ¿Para qué sirve? Para comparar dos conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos, incluso si están en distintas unidades de medida. Entonces, no me importa aquí cuál es la escala que tenían estas evaluaciones, cuál es el total de puntaje, porque en el fondo el coeficiente de variación me permite evaluarlo independiente de lo que esté hablando. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es la división, el cociente, entre la desviación estándar y la media aritmética. Veamos el ejemplo. La desviación estándar del primer grupo era 4,6 y la media del grupo era 16,6. Por lo tanto, su coeficiente de variación es 3,6. En el segundo caso, la desviación estándar era 3,5 y el promedio, ¿cierto?, era 16,6. Divido 16,6 por 3,5 y eso me da 4,7. ¿Cómo interpreto esto ahora? ¿Puedo expresarlo como porcentaje? ¿Cómo hago esto? Multiplico el resultado decimal que me dé por 100. Mientras menor sea el porcentaje, el conjunto es más homogéneo, es decir, los datos se parecen más entre sí, están más cerca de la media. Mientras mayor sea el porcentaje, el conjunto va a ser más heterogéneo, es decir, los datos se van a diferenciar más entre sí, van a estar más lejos del promedio. En este caso, entonces, ¿cuál es la conclusión que yo puedo sacar? Que el primer grupo tiene datos menos dispersos que el segundo grupo. Existen en distintos países distintas escalas para poder calificar, ¿cierto?, después de que evaluamos su trabajo en la escuela. Así como en algunos países de Latinoamérica, las escalas de notas van de 1 a 10, como en Argentina o en Ecuador, en donde vive Jorge, el amigo de Matías, los personajes de esta actividad.
¿Qué tiene que hacer usted? En el primer caso, calcular el rango y decir si es que le sirve el rango para comparar estos datos y por qué le sirve o no le sirve. Luego va a tener que calcular la media, desviación media, varianza, desviación estándar de las notas de Jorge y lo mismo para las notas de Matías. Finalmente, en la actividad parte D, usted debe calcular el coeficiente de variación de cada caso y así determinar cuál de los dos tiene un rendimiento que sea más regular, más homogéneo con respecto a su promedio. Muchas gracias, espero que se encuentre bien y si tiene alguna duda o pregunta, no tenga miedo, escríbame por WhatsApp. Que tenga una excelente semana.